Bueno, sobre Turquía creo que hay algo muy particular que destacar, que data de el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Mustafa Kemal Atatürk, a partir del 1923, empieza a dictar una serie de reformas. Algunas políticas, por ejemplo, ya no hay sultanes, y es República de Turquía, democrática a partir de ese entonces. A partir de 1923, precisamente, que nace Turquía, cae el Imperio Otomano y... Exactamente, ¿no? La desmembración completa del Imperio Otomano. Voto para las mujeres y posibilidad de ser elegidas en el Parlamento, por ejemplo. Pero en medio de todo eso, bueno, también el Estado laico, ¿no es cierto?, en medio de una cantidad de países musulmanes, definir que el Estado era laico era mucho atrevimiento para entonces. Y actualmente, bueno, una cantidad de países musulmanes todavía no son laicos, ¿no es cierto? Toda la correspondencia que le mandan a uno oficial es en el nombre de Alá o en el nombre de Dios. En cambio, bueno, Turquía después, casi hace 96 años, pronto serán 100, eso ya no existía. Entonces había una mirada hacia la europeización de Turquía desde aquel entonces. Pero el detalle que me parece que ha tenido mucho más peso ha sido la adopción del alfabeto latino en vez del alfabeto árabe para expresarse y comunicarse. Entonces, creo que esa ha sido la llave más importante que ha abierto la comunicación hacia Europa. Y por la cultura y las raíces musulmanas ha mantenido sus raíces precisamente asiáticas, ¿no? A eso se suma el pequeño detalle de que tiene territorio en Asia y cruzando 700 metros, que equivale a cruzar Tiquina. Así es. Está en Europa y tiene 2 puentes tendidos ahí que permiten el transporte terrestre de todos los bienes que producen, llevarlos hacia Europa sin ningún problema. Muy bien. Ahí vamos conociendo un poco más de Turquía y también queremos conocer acerca de lo que es su crecimiento económico, su turismo. Ya vamos diciendo que Turquía está entre las primeras 20 economías más desarrolladas del mundo y lo decíamos al inicio del programa, es uno de los países que recibe mayor cantidad de turistas por año, por encima de 40 millones de turistas. Sí, varios millones de turistas. Hay diferentes versiones sobre cuántos millones, entonces mejor no me aventuro a precisar. Pero hay efectivamente varios millones de turistas. Una economía bastante sólida, precisamente cuando Europa tuvo, la Unión Europea entró en varios problemas económicos por diferentes desaciertos de sus miembros. Resulta que Turquía, a pesar de haber solicitado su ingreso, membresía activa y con todos los derechos a la Unión Europea, pues estaba tranquila económicamente, creciendo, cuando la economía de la Unión Europea estaba un poco decaída. Independientemente de la economía pujante, el turismo siempre ha sido muy atractivo, ¿no? Porque mantiene, conserva todos aquellos restos antiguos de civilizaciones milenarias a lo largo de toda su geografía, y al mismo tiempo es un país moderno, especialmente Estambul. Hay por lo menos 2 películas de James Bond que tienen escenas ahí. Claro, Estambul. Bueno, si bien la capital es Ankara, con casi 5 millones de habitantes, Estambul es una ciudad, por amor a Dios, de las más grandes. Casi 15 millones de habitantes. Vaya, sí. Es una barbaridad, ¿no? Sí, 15. Bueno, y Turquía en total alrededor de 80 millones, ¿no? Con un territorio más pequeño que Bolivia.
pasa de 800.000 kilómetros cuadrados. 800 kilómetros cuadrados, no 800. 800.000. 800 kilómetros cuadrados, 800.000, menos de 1 millón, es decir, menos que nosotros. Bolivia está por 1.098.000. Nosotros estamos en millón, digamos, redondeando, ¿no? Pero entonces tiene playa y tiene montaña. Tiene montañas de un poco más de 2.000 metros, suben hasta la altura de Cochabamba, digamos, como gran cosa, pero tiene nevados. Entonces hay también el deporte del esquí y al mismo tiempo tiene una cantidad de playas porque tiene el mar Egeo, tiene el mar Negro, tiene el mar Mediterráneo. Con playas envidiables. Entonces tiene varios pisos ecológicos, diríamos, con el lenguaje boliviano. Así es. Muy atractivos. Ahora, sin duda, este incremento en el turismo, Víctor Hugo, cónsul, habrá generado también muchas fuentes laborales en este país, como sucede en todo el mundo, ¿no? Ya según la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo, hay una cifra que nos dice que 1 de cada 11 personas empleadas en el mundo trabajan en este sector del turismo relacionado ya sea de manera directa o indirecta. Así es. Sí, bueno, hay la producción artesanal, por ejemplo, de alfombras, hay producción artesanal de diferentes batiks y telares, etcétera. Como en todas partes donde se está fomentando los temas nativos y autóctonos y ancestrales, pues allí también se explota mucho, ¿no? Cónsul. Entonces, sí. Mañana estrenamos una telenovela que ha batido récords interesantes de audiencia en varios países. Y claro, el ciudadano dirá en este momento, ¿y cómo es realmente el hombre turco? ¿Cómo es la mujer turca? ¿Cómo es la familia turca? A ver, partamos por el hombre y la mujer. Aquí en Bolivia, usted conoce Bolivia, obviamente, con todo detalle, con algunas diferencias que tenemos los occidentales, los orientales, ¿no? El altiplano, el bayuno, el camba, qué sé yo. ¿Cómo es el turco, el hombre, la mujer? ¿Cómo son? Yo creo que no hay una definición única. Así como en Bolivia se encuentra absolutamente de todo, una enorme variedad que responde a sus culturas, responde a los 30 y tantos idiomas que hay también en Bolivia. Allá hay una enorme variedad. Eso sí, la clase media, por ejemplo, la mayor parte de la clase media habla inglés. Entonces, un turista que va puede comunicarse en mayor o menor grado, puede comunicarse en el Gran Bazar o en todos los sitios turísticos, obviamente, y en las otras ciudades también, que no sea necesariamente Istambul. Pero dar una tipificación única creo que sería muy arriesgado. Usted tiene una enorme cantidad de población con un perfil europeo, completamente europeo, y una buena cantidad de población también con un perfil, más bien unos rasgos árabes, ¿no es cierto? Kurdos también. No olvidemos que tiene una enorme frontera con Siria, Irak, Irán, Georgia, Armenia, ¿no? Donde los rasgos de las personas son diferentes. Además son gente de montaña también, muy al estilo de los collas y los cambas, digamos, gente de altura y gente de llanura, ¿no? Entonces es variado y de manera que ahí se encuentra de todo, como en todas partes. Muy bien. Con estas producciones que vienen llegando cada vez, impactando tanto en América Latina, en países europeos y por supuesto en Bolivia, ya mañana estrenamos una en Bolivisión, mucha gente se genera inquietud, curiosidad por las costumbres, por las tradiciones de Turquía, de cierta forma incluso quieren adoptar algunas costumbres de ellos. Háblenos de esto, cónsul. Bueno, creo que va a ser difícil que adopten algunas de las costumbres, pero sí, por supuesto, de manera, siempre haciendo un paralelo con la cultura y las tradiciones bolivianas, pues allí también hay tradiciones. Hay bastante tradición familiar, sí,
pues podemos hacer un contraste con el estilo europeo quizás y el estilo norteamericano de vida, donde las familias aparentemente se van, se dispersan, ¿no es cierto? Y no hay ese vínculo familiar bastante estrecho que podemos encontrarlo acá. Acá una pareja joven va a contar con seguridad con los papás y con los suegros para que se hagan cargo de los niños de vez en cuando, etcétera. Entonces siempre va a haber unidad en la familia y allí es similar. En Turquía es similar a pesar de su enorme grado de europeización. Muy bien. Bueno, cónsul, queremos agradecerle a usted por habernos permitido en este Hora 23 conocer más de Turquía, más de su gente, más de esta cultura maravillosa, que mañana va a tener otra expresión más en la programación de la Revolución con la telenovela Esposa Joven, que tiene una característica muy particular. Y esperamos tenerlo pronto nuevamente acá, cónsul, para seguir hablando de Turquía. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, va a ser un gusto también visitarlos nuevamente. Gracias.